Actúa como si nada te molestara. El secreto que cambió la vida de Diego. Primera parte. Había una vez un joven llamado Diego, un muchacho común, con sueños grandes pero un problema silencioso. Todo lo que los demás decían o hacían lo afectaba profundamente. Bastaba una palabra crítica, una mirada de desprecio o un comentario en redes sociales para que su día se oscureciera. Diego tenía talento, era inteligente y creativo, pero sus emociones lo traicionaban. Una mañana, después de una noche en la que no pudo dormir por estar repasando en su mente un comentario negativo que alguien le había hecho, decidió caminar por el parque. Sentía un vacío, como si algo en su interior le estuviera robando la paz. Fue entonces cuando se encontró con un anciano que estaba sentado en un banco, mirando el horizonte con una sonrisa serena. Diego, curioso, se acercó y sin darse cuenta comenzó a desahogarse. Le contó al anciano como todo lo que los demás hacían o decían lo hería, como sentía que no tenía control sobre sus emociones. El anciano lo escuchó en silencio, con paciencia, y luego le dijo: «Joven, el mundo siempre hablará. Las palabras del viento no pueden mover al que tiene raíces profundas. Si permites que cada brisa sacuda tu alma, ¿cómo podrás crecer firme como el roble?». Aquella frase quedó grabada en el corazón de Diego, y fue el inicio de un aprendizaje que cambiaría su vida. Desde ese día, Diego comenzó un viaje interno para aprender a actuar como si nada pudiera molestarlo. Esto no significaba que debía volverse insensible o frío, significaba aprender el verdadero arte del control personal, el dominio sobre la propia mente y emociones. La primera lección que descubrió Diego fue el poder del silencio. Cuando alguien lo provocaba o trataba de herirlo, en lugar de responder de inmediato, respiraba profundamente y permanecía en silencio unos segundos. Lo que antes era una reacción automática llena de ira o tristeza, ahora era un momento de pausa. Esa pausa era su poder. El silencio le permitía observar sin reaccionar. Le daba tiempo para decidir cómo quería responder, en lugar de ser prisionero de sus impulsos. La segunda lección fue la visualización. Diego comenzó a imaginarse como un gran muro de piedra frente al viento. Las palabras, las críticas, las burlas, todo eso era como ráfagas que chocaban contra el muro, pero no lograban derribarlo. Cada día reforzaba esa imagen en su mente. La tercera lección fue recordar su propósito. Diego entendió que la opinión de los demás no debía tener más peso que su misión en la vida. Cuando recordaba por qué hacía lo que hacía, el ruido externo perdía importancia. Poco a poco, el joven se volvió más fuerte. Los mismos que antes lograban alterarlo empezaron a notarlo distinto. Su paz se convirtió en un ejemplo. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo este video ahora? Pregúntate, ¿cuántas veces has permitido que una palabra, un gesto o un comentario arruine tu día? ¿Estás listo para empezar a construir tu muro interior? El primer paso está en el silencio. La próxima vez que alguien trate de sacarte de tu centro, respira. No reacciones de inmediato. Observa, reflexiona. Esa es la llave del autocontrol. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que dejes un like sutil, un pequeño gesto que nos ayuda a seguir compartiendo contenido que nutre el alma. Y si aún no formas parte de esta comunidad, considera suscribirte para que juntos sigamos creciendo en este camino de fuerza y sabiduría. ¿Sabías que algunos de los líderes más poderosos de la historia practicaban un ejercicio diario para proteger su mente de las críticas? En el siguiente capítulo te contaré sobre una de esas prácticas secretas y cómo tú también puedes aplicarla. Segunda parte. A medida que pasaban las semanas, Diego comenzó a notar algo sorprendente. Lo que antes lo hacía sentir pequeño ahora parecía perder fuerza. Las palabras hirientes ya no penetraban como flechas en su corazón. Era como si se hubiese puesto una armadura invisible, tejida con cada instante en que eligió no reaccionar, con cada vez que recordó su propósito. Pero en ese camino de transformación, Diego también descubrió que el mayor enemigo no eran las palabras de los demás, sino las que él mismo se decía. Muchas veces, las críticas externas ni siquiera tenían tanto peso como el eco de su propia voz interna, repitiendo viejas inseguridades. La batalla verdadera era contra su diálogo interior.
Fue entonces cuando decidió cambiar su forma de hablarse a sí mismo. Cada mañana al despertar, antes de mirar el celular o de encender el televisor, se regalaba unos minutos frente al espejo. Se miraba a los ojos y decía en voz alta: hoy elijo ser más fuerte que mis dudas. Hoy elijo ser más grande que mis miedos. Hoy elijo actuar como si nada pudiera molestarme, porque la paz empieza dentro de mí. Estas palabras, simples pero poderosas, comenzaron a sembrar nuevas raíces en su mente. El segundo paso fue rodearse de lo que sumaba, no de lo que restaba. Diego se dio cuenta de que, así como un jardinero cuida el terreno para que las malas hierbas no ahoguen las flores, él debía cuidar lo que consumía cada día. Empezó a elegir mejor los libros que leía, los videos que veía, las conversaciones en las que participaba. Descubrió que alimentar la mente con mensajes positivos hacía más fácil sostener su calma cuando llegaban los momentos difíciles. El tercer paso fue aceptar que el control total sobre lo externo es imposible. Por mucho que intentara, Diego entendió que no podría cambiar el mundo a su alrededor. Siempre habría personas que critican, siempre habría momentos de tensión, siempre existirían retos inesperados. La verdadera clave estaba en decidir qué parte de eso iba a permitir que lo afectara. Con el tiempo, esa transformación no pasó desapercibida. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a admirar su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos de mayor presión. En su familia, notaron que ya no reaccionaba con enojo a las discusiones pequeñas. Y, lo más importante, Diego se sentía más libre, porque al final, actuar como si nada te molestara no significa ignorar el mundo, significa ser dueño de tu respuesta frente a él. Ahora quiero que reflexiones un momento. ¿Qué pasaría si hoy eligieras no dejar que un comentario negativo, un mal gesto o una mirada de desaprobación arruinen tu día? Y si decides que el poder sobre tu paz está en tus manos, y no en las manos de los demás. Respira profundo. Imagina que tu mente es como un lago tranquilo. Las piedras que otros lanzan pueden hacer olas pequeñas, pero tú eliges cuándo y cómo esas olas desaparecen. Si sientes que este mensaje te está aportando algo positivo, te invito a que nos apoyes con un like. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia y nos permite seguir compartiendo estas reflexiones contigo. Si aún no lo has hecho, considera unirte a esta comunidad suscribiéndote al canal para que juntos podamos seguir creciendo en este camino de fortaleza interior. En el próximo capítulo, descubrirás cómo un líder histórico utilizaba un sencillo ritual diario para mantenerse firme frente a las críticas y los desafíos. Un hábito tan simple que tú mismo podrás aplicarlo desde mañana. Tercera parte. Con el paso de los meses, Diego se dio cuenta de algo que cambió para siempre su forma de ver la vida. No era el único que luchaba por mantener la calma frente a las críticas y los problemas. Al leer biografías y escuchar historias de grandes líderes, descubrió que muchos de ellos habían enfrentado desafíos mucho mayores, y que lo que los distinguía no era la ausencia de dificultades, sino su manera de enfrentarlas. Entre esos líderes, uno en particular llamó su atención. Un hombre que, a pesar de ser constantemente atacado por sus enemigos, perseguido por rumores y juzgado por decisiones difíciles, lograba mantener una serenidad que inspiraba a quienes lo rodeaban. Su secreto no era un don mágico, sino un sencillo ritual diario. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, este líder dedicaba 5 minutos al silencio absoluto. 5 minutos en los que no hablaba, no escribía, no planeaba, solo respiraba y observaba sus pensamientos como si fueran nubes que cruzaban el cielo. No trataba de aferrarse a ninguno, solo los dejaba pasar. Este ejercicio, tan simple, le ayudaba a empezar cada día con la mente despejada. Las preocupaciones seguían ahí, pero ya no pesaban tanto. Los comentarios de los demás seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo poder para alterar su paz. Diego decidió adoptar ese ritual. Al principio le costaba, la mente se llenaba de ideas, pendientes, recuerdos, pero poco a poco aprendió a observar esos pensamientos sin engancharse con ellos. Y cada mañana, al abrir los ojos después de esos 5 minutos, sentía que comenzaba el día más ligero.
La segunda clave que Diego aprendió de aquel líder fue el poder de la gratitud silenciosa. Antes de salir de casa, dedicaba un instante a dar gracias en su interior por algo, por lo que fuera, el sol que iluminaba el cielo, el aire fresco de la mañana, la oportunidad de tener un nuevo día. Esa gratitud sencilla actuaba como un escudo invisible, porque cuando el corazón se llena de gratitud, hay menos espacio para la ira o la tristeza. La tercera clave fue entender que la verdadera fuerza está en elegir la paz cuando es más difícil hacerlo. Es fácil mantenerse sereno cuando todo va bien, pero el verdadero desafío y el verdadero crecimiento ocurren cuando uno elige la calma en medio de la tormenta. Diego comenzó a practicar esto en su día a día, en el tráfico, cuando alguien lo insultaba, en el trabajo, cuando un compañero lo culpaba por algo que no era su responsabilidad, en casa, cuando surgía alguna discusión familiar. Cada situación se convirtió en una oportunidad de practicar esa paz elegida. Con el tiempo, Diego descubrió que su entorno también cambiaba. Las personas a su alrededor se contagiaban de su serenidad, y lo que antes eran conflictos constantes, poco a poco se transformaron en momentos de aprendizaje y respeto. Reflexiona ahora, ¿cuántas veces al día reaccionamos sin pensar, dejándonos llevar por la emoción del momento? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros adoptara 5 minutos de silencio al empezar el día? Recuerda, el mundo exterior no siempre podemos cambiarlo, pero el mundo interior, ese sí está en nuestras manos. Si este mensaje está resonando contigo, si te inspira aunque sea un poco a intentarlo, te animo a que nos dejes un like. Es una manera sencilla de decirnos que este contenido tiene sentido y nos impulsa a seguir creando más para ti. Y si aún no lo has hecho, suscribirte es un paso pequeño para ti, pero enorme para esta comunidad que crece cada día con personas como tú. En el próximo capítulo te contaré cómo un antiguo sabio usaba un método inesperado para transformar las críticas de los demás en lecciones que lo hacían más fuerte. Cuarta parte. A medida que Diego avanzaba en su camino de crecimiento interior, empezó a entender una verdad que muchos ignoran: cada crítica, cada palabra dura, cada comentario negativo puede ser transformado en un maestro silencioso. Lo que antes veía como ataques, ahora los empezaba a ver como oportunidades. Recordó la historia de un sabio de la antigüedad, un hombre que vivía en un pequeño pueblo y era conocido por su gran sabiduría y paz interior. Cada vez que alguien venía a insultarlo o a provocarlo, él respondía con calma, o a veces simplemente sonreía en silencio. Un día, un joven del pueblo, curioso por esta actitud, se acercó y le preguntó: «Maestro, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no responde a quienes lo ofenden?». El sabio lo miró y le dijo: «Cuando alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El joven, sorprendido, respondió: «A quien lo quiso dar». El sabio sonrió y dijo: «Así ocurre con las ofensas. Si no las aceptas, siguen perteneciendo a quien las lanzó». Diego quedó profundamente impactado por esta historia. Comprendió que la verdadera libertad comienza cuando uno elige no cargar con lo que no le pertenece. Así nació en él el hábito de convertir cada crítica en una lección. Cuando alguien lo ofendía, en lugar de reaccionar con dolor o ira, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hay algo de verdad en estas palabras que me ayude a ser mejor? ¿O son simplemente el reflejo del dolor o la confusión del otro? Este ejercicio no solo le dio paz, sino que también lo hizo más sabio. Empezó a distinguir las críticas que podían ser útiles de aquellas que solo eran producto de la rabia o el miedo ajeno. Diego también descubrió el valor de soltar. Antes, cada comentario negativo quedaba rondando en su mente durante horas, a veces días. Ahora, cuando algo lo hería, dedicaba unos minutos a reflexionar, a extraer la enseñanza, y luego lo soltaba. «Esto no define quién soy», se repetía, y así, cada día se volvía un poco más libre, un poco más dueño de sí mismo. La última gran lección que aprendió fue la compasión. Diego comprendió que quienes más criticaban, quienes más herían con sus palabras, a menudo eran quienes más sufrían. Empezó a mirar a esas personas no con rabia, sino con compasión. Cuando alguien lo atacaba, en lugar de desear devolver
El golpe, deseaba en su interior que esa persona encontrara la paz que tanto parecía faltarle. Con el tiempo, Diego se convirtió en un faro. Otros venían a él buscando consejo, buscando entender cómo lograr esa paz que irradiaba, y él, con humildad, compartía lo que había aprendido, que la paz no se encuentra fuera, sino dentro de uno, que no depende de lo que otros digan, sino de lo que uno elija sentir y pensar. Te invito ahora a detenerte un momento y pensar, ¿cuántas veces has permitido que el peso de las palabras de otros cargue tu corazón? ¿Qué pasaría si hoy eliges soltar ese peso? Si decides no aceptar el regalo de las ofensas, respira, mira dentro de ti, la paz que buscas ya está ahí, esperando a que la elijas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, aunque sea un poco, si has sentido que estas palabras resuenan contigo, te pido de todo corazón que nos dejes un like. No es solo un clic, es un gesto que nos dice que vale la pena seguir compartiendo estas reflexiones contigo. Y si aún no lo has hecho, suscribirte es una forma hermosa de ser parte de esta comunidad, de este espacio que juntos estamos construyendo para crecer, aprender y ser mejores cada día. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar, de reflexionar, de abrir tu mente y tu corazón a estas palabras. Tu presencia es valiosa y nos inspira a seguir adelante. Gracias de verdad.